Antes de comenzar, me gustaría presentarles a mi grupo que me acompaña hoy en esta charla. Jennifer Méndez, Milena Cordero, Melissa Suárez, Cristian Hidalgo y quien les habla, Alison Pacheco. Hoy vamos a compartir un espacio de reflexión y aprendizaje sobre un tema fundamental para nuestra vida en sociedad y la prevención de la violencia de género y la intragénero. Este encuentro tiene como objetivo ayudarnos a identificar los diferentes tipos de violencia, comprender cómo se manifiestan en nuestra vida cotidiana, a veces de una forma muy sutil, y reflexionar sobre cómo prevenirlos y enfrentarlos. Además, queremos promover relaciones más sanas basadas en el respeto, la equidad y la empatía. Porque aunque a veces no veamos con claridad, la violencia puede estar más cerca de lo que imaginamos, ya sea en la escuela, en la casa, en nuestras amistades o incluso dentro de nuestras propias familias y actitudes. Por eso es tan importante hablar de esto con honestidad y sin prejuicios. Muchas veces hemos usado palabras como género o violencia de género, pero no siempre sabemos exactamente su significado o cómo se relacionan con nuestra vida cotidiana. Por eso, antes de adentrarnos en los tipos de violencia y cómo prevenirla, vamos a revisar algunas definiciones muy importantes que nos ayudarán a comprender mejor este tema. Tenemos que entendemos por género. El género no es solo una cuestión biológica, se refiere al conjunto de roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera apropiados para hombres, mujeres e incluso otras identidades. Por ejemplo, decir que las mujeres deben ser delicadas o que los hombres no deben llorar son construcciones sociales de género que no son verdades naturales. ¿Qué es la violencia de género? Es todo acto de violencia basado en el género, que tiene como resultado o puede tenerlo un daño físico, sexual, psicológico o económico. Esta violencia se da principalmente contra mujeres y personas con identidades de género diversas, por el simple hecho de serlo y por vivir en una sociedad donde aún existen desigualdades y estereotipos. Sin embargo, es muy importante que reconozcamos que los hombres también pueden ser víctimas de violencia de género, aunque en una mayor proporción y generalmente en contextos muy diferentes. Por ejemplo, algunos hombres sufren violencia en relaciones afectivas o enfrentan estigmas que dificultan que puedan pedir ayuda. Tenemos ¿qué es la violencia intragénero? En diferencia, la violencia intragénero ocurre entre personas del mismo género, especialmente dentro de las relaciones afectivas, entre personas de la comunidad LGBTIQ+, que es un acrónimo que representa a las lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, intersexuales y personas queer, entre otras identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Aunque es invisibilizada, también puede ser física, emocional, sexual o económica. Y al igual que otras formas de violencia, se basa en el control, el poder y la desigualdad dentro de una relación. Tenemos 6 tipos más comunes en la violencia. Entre estas está la violencia física. La violencia física se refiere al uso de fuerza física contra una persona, puede ser hombre o mujer, ya que esto puede resaltar lesiones o daño corporal. Esto incluye los golpes, empujones, patadas y cualquier caso de acción puede causar daño físico. Por ejemplo, un compañero de pareja golpea a su pareja durante una discusión, o un padre que golpea a su hijo como una forma para disciplinar. También tenemos lo que es la violencia psicológica. La violencia psicológica implica el uso de palabras, actitudes o comportamientos que causan daño emocional o mental a otra persona. Puede incluir amenazas, humillaciones, manipulación y aislación. Por ejemplo, un hombre constante menosprecia a su pareja, diciéndole que no es capaz de hacer nada bien.
o un jefe que intimida a su empleada o empleado haciéndole comentarios ofensivos. También tenemos lo que es la violencia sexual. La violencia sexual abarca cualquier acto sexual no consensuado, así como la manipulación para participar en actividades sexuales. Esto incluye la agresión sexual, el abuso sexual y el acoso. Por ejemplo, una persona que obliga a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento o acosador que hostiga a alguien en el trabajo con incitaciones sexuales. También tenemos lo que es la violencia económica. Se refiere al control y manipulación de los recursos financieros de una persona, limitando su acceso a dinero, bienes o oportunidades económicas. Este tipo de violencia busca mantener la víctima en la situación de dependencia. Por ejemplo, un cónyuge que controla todos los ingresos familiares y no permite que su pareja tenga acceso a su propio dinero, o le impide que un hijo trabaje para mantenerlo económicamente. También tenemos lo que es la violencia digital. Esto incluye el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación para acosar, amenazar y humillar a alguien. Esto implica a través de todas las redes, de textos y correos electrónicos y entre otros. Por ejemplo, una persona difunde rumores o fotos íntimas de otra persona sin su consentimiento, o en redes que saben enviar mensajes que amenazan, o otras aplicaciones de mensajería. También tenemos lo que es la violencia patrimonial. Esto se refiere al control o la distribución de los bienes o recursos de una persona, afectando la situación económica y su dependencia. Esto incluye la prohibición de bienes en el daño de propiedades o la limitación de acceso a recursos. Por ejemplo, un ex-cónyuge expresa objetos personales de su pareja o se queda con los bienes compartidos sin la autorización de la persona. Las parejas del mismo sexo se refieren a las relaciones románticas o sexuales, entre otros del mismo género. Esto incluye tanto las parejas homosexuales, que vienen a ser que los hombres que se relacionen con hombres o mujeres, o se relacionan también con mujeres, como aquellas que se identifican. También les voy a hablar un poco sobre las parejas del mismo sexo y las personas no binarias, como los bisexuales, que son atraídas a través de un género. Estas parejas pueden experimentar desafíos únicos debido a su discriminación y los prejuicios culturales, legales, sociales que afectan en diversas sociedades. La sexualidad es un espectro en las relaciones entre otras personas del mismo sexo. Pueden variar en su expresión y su dinámica, abarcando desde las relaciones monógamas hasta las relaciones polimerasas. Las personas del mismo sexo pueden formar familias a través de diferentes medios como la adopción, la inseminación artificial o la cooperatividad. Pueden enfrentar los obstáculos legales en cuanto a recomendando sus derechos parentales, especialmente en el contexto de la legislación no exclusiva. También tenemos por otro lado las personas no binarias, son aquellas que no identifican exclusivamente como un hombre o una mujer. Esta identidad de género puede incluir una variedad de experiencias y expresiones de género que pueden abarcar desde las personas que identifican como un género fluido, un agénero o un bigénero. Entre otras personas no binarias pueden explicar los pronombres diferentes como ellos o ellas o ella. Esto puede adaptarse y presentar de manera que no se ajusta nomás a sus tradiciones de género. También les voy a hablar un poquito sobre lo que es social y lo cultural. Las relaciones entre las parejas del mismo sexo y la experiencia de las personas no binarias han sido históricamente marginadas en muchas culturas. Sin embargo, en las últimas décadas se ha debido creciendo su adaptación de identidades de diversas partes del mundo. Esto ha traducido a través de los significativos de los derechos civiles, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la protección legal entre la discriminación. La presentación de los medios de comunicación en la literatura y el arte también han contribuido a visibilizar estas experiencias, permitiendo que más personas se identifiquen con y comprendan la diversidad de las relaciones y las identidades de género. A pesar de esto, esto perciben las identidades, ya que incluye la violencia basada en el odio y la discriminación en el lugar de trabajo o falta de acceso de servicios de salud inclusivos.
¿Cuál es la importancia de la inclusión? La importancia de la inclusión es fundamental reconocer y validar las relaciones entre personas del mismo sexo. A continuación sigue mi compañera. Que perpetúan la violencia. Para poder prevenir la violencia, primero necesitamos comprender por qué ocurre y qué creencias equivocadas nos mantienen vivas en nuestra sociedad. No basta decir que la violencia está mal, sino que debemos ir al fondo del problema, porque se sigue ocurriendo porque algunas personas justifican el maltrato. Aquí vamos a hablar como algunas causas muy comunes y mitos peligrosos que muchas veces escuchamos, repetimos sin darnos cuenta del impacto. Las causas más comunes es el machismo y los roles de género rígidos. Una de las raíces más profundas de la violencia es el machismo, la creencia de que los hombres deben dominar y las mujeres obedecer. Frases como los hombres no lloran o mujer debe quedarse en casa no son inofensivas, son ideas que construyen un mundo donde se justifica el control, la desigualdad hasta el abuso. Cuando desde pequeños se les enseña a los niños que tienen que ser fuertes, valientes, los jefes y las niñas deben ser sumisas o calladas, creen que las relaciones de igualdad pueden volverse violentas cuando hemos escuchado decir ella se lo buscó. ¿Por qué? Obedecer es machismo normalizado, falta de educación emocional. Otra causa importante de esta falta de educación emocional a muchos nos enseñan a reconocer, a expresar lo que sentimos. En vez de decir, me siento inseguro o me da miedo perder, algunas personas expresan celos, gritos, amenaza de control. Cuando aprendemos a manejar las emociones, el enojo, la frustración, los celos, corremos el riesgo de reaccionar con violencia. Por eso es importante educarnos desde pequeños, el manejo de nuestras emociones, el autocuidado y la empatía con los demás. Normalizar la situación de la violencia, otra causa de silencio, pero es la normalización de violencia, muchas causas de programas de televisión, canciones, memes, muestras de violencia normal, como algo que pasa en las parejas, como una bofetada en una novela. Luego de personajes se reconcilian apasionadamente. Ese es el mensaje que se envía de amor, dolor entre las relaciones. También en las redes sociales donde se hace burla del control de los celos, como si fueran divertidos o pasionales. Cuando la violencia se presenta como habitual, deja de parecernos alarmante, es muy peligroso. Desde la dependencia emocional o económica, muchas personas no logran salir de relaciones violentas porque dependen emocionalmente, económicamente de su pareja. Otras veces las personas no trabajan la dependencia económica del agresor y tienen que quedarse sin casa, sin cómo mantener a sus hijos. Este tipo de dependencia no justifica la violencia, nos ayuda a entender que por tantas personas que permanecen en relaciones abusivas, los mitos peligrosos, si ella te cela es porque te ama. Un mito muy común, los celos son prueba de amor, no son una señal de seguridad y control. El amor verdadero respeta la libertad del otro. Si alguien te cela, te revisa el celular, te prohíbe hablar con otras personas, no te está amando, te está controlando. Los celos son intensos, no románticos, son una señal de alerta. Los problemas de pareja se resuelven en privado. Es un mito, hace que muchas personas callen o que vivan por miedo a ser juzgadas. Claro, un ejemplo claro son las discusiones de pareja en privado, pero la violencia es un asunto privado. Cuando hay golpes, amenazas, insultos o manipulación, ¿es un problema interno o es una agresión que debe ser atendida? Silenciar la violencia solo protege al agresor. En parejas con el mismo sexo no hay violencia. La violencia también ocurre con parejas LGBTQ+, no se trata del género, sino de las dinámicas de control, abuso de dentro de la relación. Muchas personas no denuncian por miedo al rechazo social, porque encuentra apoyo, pero también es importante la violencia intragénero. Los hombres no pueden ser víctimas. Aunque la mayoría de víctimas son mujeres, también hay hombres que sufren de violencia, sobre todo emocional, y muchas veces no lo denuncian por miedo a ser juzgados, a no ser creídos. Este mito refuerza la idea dañina de que los hombres deben aguantar, cuando en realidad todas las personas pueden ser víctimas sin importar el género. Cuando ven estas causas, mitos que están presentes en nuestro día a día, pero aprendamos a hablar sobre ellas con claridad es un primer paso para cambiar nuestra cultura.
prevenir la violencia. Recordemos que el amor sano se basa en el respeto, la libertad, la igualdad. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases de la familia, la televisión o incluso amigos? ¿Acaso nos damos cuenta los daños que causan? El rol de la sociedad, la cultura, la reproducción de la violencia. Muchas veces pensamos que la violencia ocurre solo en el ámbito privado o en relaciones personales, pero en realidad está profundamente influenciada por la sociedad en la que vivimos. La cultura, los medios, la comunicación, la religión, el sistema educativo e incluso el lenguaje juegan un papel fundamental en cómo entendemos y reproducimos las relaciones de poder entre los géneros. Por ejemplo, en los medios de comunicación es común ver estereotipos que refuerzan roles de género dañinos, mujeres hipersexualizadas, hombres violentos, fríos, relaciones basadas en celos, control, como si fueran románticas. Estos mensajes no son inocentes, moldean nuestras ideas sobre lo que es normal o deseable. El sistema educativo también influye muchas veces de manera indirecta al no incluir suficiente formación en temas de equidad, respeto, diversidad o educación emocional. Si desde pequeños no aprendemos a reconocer y gestionar nuestras emociones o a convivir del respeto, es más probable que repitamos patrones dañinos. El lenguaje es otra herramienta poderosa que puede perpetuar la desigualdad. Frases como "corres como niña" o "los hombres no lloran" no solo refuerzan estereotipos, sino que desvalorizan a las personas por su género o identidad. Debemos aprender a usar un lenguaje inclusivo o respetuoso que no discrimine ni ridiculice a nadie. Las normas sociales también tienen un gran peso. En muchas culturas se espera que las mujeres prioricen el cuidado de los demás sobre su bienestar, o que los hombres sean proveedores dominantes. Romper estas expectativas no es fácil, pero es necesario construir relaciones más equitativas. La cultura también puede ser una herramienta de transformación a través del arte, el cine, la literatura o las redes sociales. Muchas personas están visibilizando la violencia de género y cuestionando los roles tradicionales. Consumir, compartir y crear contenidos con perspectivas de género es una forma de generar conciencia colectiva. La violencia no es solo un problema individual, sino estructural. Si queremos prevenirla realmente, debemos transformar también las bases culturales, sociales que la sostienen. Esto implica revisar nuestros propios prejuicios, educarnos, comprometernos a crear una sociedad más igualatoria desde los espacios, el hogar, la escuela, los medios y las leyes. Además, es importante reconocer que muchas prácticas violentas están todas normalizadas, que ni siquiera las identificamos como tales. Comentarios sexistas disfrazados de chistes, la cosificación de los cuerpos, la validación social de la autoridad masculina o la culpabilización de las víctimas son ejemplos como la violencia simbólica se reproduce día a día. Estas expresiones no son inofensivas, paran el terreno para formar más graves violencias. Las religiones y tradiciones también pueden tener influencia ambiental. Por un lado, pueden promover valores de paz, amor y respeto, pero por otro, si se interpretan de forma rígida o patriarcal, pueden justificar su subordinación de las mujeres, la discriminación de las personas LGBTIQ o el castigo corporal como forma de disciplina. Por eso es clave interpretar nuestras creencias desde una perspectiva de derechos humanos y equidad. El papel de la familia también es fundamental. Es el primer espacio donde aprendemos cómo se construyen las relaciones. Si en el hogar reproduce la violencia, el machismo, el control, los niños y niñas crecerán pensando que es normal. En cambio, si se fomenta diálogo, la empatía, la corresponsabilidad, se siembra bases por una convivencia saludable. La economía también influye. La falta de independencia económica puede obligar a muchas personas, especialmente mujeres, a permanecer en regiones violentas.
las desigualdades de acceso al trabajo, al salario digno o a la educación. Son formas estructurales que refuerzan la vulnerabilidad frente a la violencia. La participación activa de la ciudadana es clave para cambio. No basta como para ejercer violencia, necesitamos comprometernos activamente en denunciar, acompañar quienes lo sufren y exigir políticas públicas que protejan los derechos de todas las personas. Esto incluye desde las leyes justas y eficaces hasta campañas de la sensibilización, espacios seguros de las escuelas y acceso a servicios de salud mental. A continuación, mi compañero. ¿Cómo podemos prevenir y detectar la violencia a tiempo? Para poder actuar a tiempo, primero debemos aprender a identificar las señales de alerta como tal, que son las pequeñas luces rojas que nos indican que algo no está bien en la relación o en la situación que se encuentra. Algunas de las señales debemos reconocer son: te aíslas de tus amigos y familia, te hace sentir menos o culpable todo el tiempo, tienes miedo de expresar tu opinión y te hacen chantajes, amenazas y decides alejarte de esas personas. En la adolescencia es una etapa clave a la formación de nuestras relaciones. La prevención es muy esencial en algunas recomendaciones para prevenir la violencia, los cuales son: promover relaciones basadas en la igualdad y el respeto y el consentimiento, aprender a decir no sin miedo ni sentir culpa, no permitir que te controlen ni controlar, respetar siempre tu identidad y la orientación de cada persona como tal. Un consejo muy importante: si algo te hace sentir mal o confundido, no lo ignores. Las primeras señales suelen ser pequeñas, pero aún así atendemos que pueden crecer con el tiempo y convertirse en problemas mayores. Para cerrar nuestra charla, tenemos aquí, como pueden ver, una señal de ayuda en las mujeres. Como tal, tenemos que abrir la palma de la mano, nuestro dedo tiene que estar metido en la palma de la mano y cerrar así, 3 a 4 veces. Eso es como señal de ayuda. Bueno, si te encuentras en una situación de violencia o conoces que alguien sufre, y recuerda estos pasos muy importantes. Habla con alguien de confianza. No puede ser familia o un amigo cercano o un profesor. Tú no estás sola, ni estás solo. Puedes apoyar también en lo que son los psicólogos, los orientadores de fundaciones especializados que pueden acompañarte y darte herramientas muy importantes. Y también podemos denunciar la 911. Si existen, son líneas de atención gratuitas y denominan señales como protección y orientación para las personas que sufren de lo que es de la violencia. Recuerda siempre, tú no estás sola. Hay muchas personas y organizaciones que quieren ayudarte para proteger tus derechos. Algunos recursos que pueden apoyarte y buscar ayuda son líneas telefónicas, como ya le había hablado, contra la violencia, como el 911, las fundaciones, red de apoyo, incluye las dirigidas a personas como LGBTQ+, psicólogos escolares, defensores de derechos y de tu comunidad y escuela. Para finalizar, quiero dejarles un mensaje muy importante. El respeto es base de todas las relaciones, sin importar el género y el tipo de vínculo que nosotros tengamos. Podemos construir un mundo más justo y ser más emprendedores, reconocer y rechazar todo tipo de violencia que venga y empiece por ti mismo. Cuídate a ti y cuida a los demás. Muchas gracias.